Anoche no pude dormir. He estado esperando este día por tanto tiempo. Tengo demasiadas cosas en mi cabeza y sus ojos. Ok, deja de pensar y sigue leyendo. Él llegará. Concéntrate. Y ahí estaba Diana, echada sobre la arena sin nada que perder. No, no puedo. No puedo leer. Estos recuerdos vienen a mi cabeza en los peores momentos. Me hacen feliz o me torturan. No, no miraré hacia atrás en mi vida. No quiero hacerlo. Pero el problema es que este libro no ayuda realmente. Deja de hacer una película en tu mente. Oh, esa señora me recuerda a mi madre. Pero, ¿por qué? Ah, ahora lo entiendo. El collar de perlas, eso me recuerda a ella. Mamá, ya llegué. Hola, hija. Mamá, quería hablar con vos. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien, mamá. ¿Y la exposición cómo estuvo? Bien también, mamá. Quería hablar con vos sobre mi padre. ¿Y por qué eso de mi padre? Me interesa tu exposición. ¿Cómo estuvo? Cuéntame. Estuvo bien, mamá. La profesora dijo que estaba bien y... ¿Y la merienda te alcanzó? Sí, mamá, me alcanzó la ¿El merienda. libro que te compré te sirvió, hijita? También, mamá. Ah, ya. Pero, mamá, quiero hablar sobre mi padre. ¿Pero por qué, hija, esa fijación tuya? Mi padre, mi padre. ¿Quién ha estado siempre a tu lado, ayudándote en tu formación integral, en tu crecimiento? ¿Quién? Vos, mamá, pero es mi padre y lo quiero y quiero hablar con él. ¿Pero quién ha hecho de ti una chica brillante? ¿Quién, niña? ¿A quién quieres más? ¿A mí o a él? Mi madre, siempre actuando como si nuestras vidas fueran normales y como si no fuéramos una familia rota. Ahora, ella está completamente sola, sin alguien junto a quien vivir los últimos días de su vida, sumergida en el profundo mar de la soledad. ¿Será ese también mi destino? ¿Seré feliz? Esta infinita distancia que nos une nunca morirá. Al fin y al cabo, es mi madre, mi sangre. Si me dieran una moneda por cada momento de mi vida en que me he sentido así, ya saben, con esa sensación en el pecho, atormentada, patética, sola. ¿Qué más, mi querida reina del drama? Oh, claro, esa dulce manía de tomarte todo en serio. Creo que me gusta recordar mi pasado más de lo que debo. Hay cosas dentro de mí que he decidido ignorar por un tiempo. Ya sabe, como que idealizo sobre mi pasado, como si fuera un paraíso, y luego me siento mal acerca de los recuerdos, porque solo son eso, recuerdos. Entonces, termino dándome la culpa a mí misma y todo termina en mis lágrimas y 1 kilo de helado de canela. Y limón. Dios, amo esa combinación, es tan increíble. No sé por qué iba a la psicóloga si no hice más que mentirle. Me pregunto si alguna vez se dio cuenta que estaba mintiendo
o si al menos lo sospechaba. Bueno, yo siempre supe que tengo el derecho de no contar mis secretos si no quiero. Las sesiones con ella no ayudaron. Si ayuda era lo que estaba buscando, pero vamos, ayuda, en serio. Tengo orgullo, nunca podré aceptarla. Y además no sabía realmente cómo contar mis problemas. Pobre mujer, creo que la perturbé más de lo que podía. Pero al menos no lloré. Con los años, uno aprende que hay ciertos lugares para no hacerlo. Ese era uno de ellos. Mi almohada era otra historia. Qué alegría encontrarte. Hace tiempo que no te veo. Sí, es verdad. ¿Cómo has estado? Bien, todo está bien. No, tu mirada refleja algo más. Cuéntame, ¿tu familia cómo está? Todos están bien. Papá llama cada mes. Mi abuela aún escribe. Mi hermana está por empezar el 3er grado. Y mi mamá está bien. ¿Te has enamorado alguna vez? No exactamente. Fue algo pasajero. No duró mucho. Todo terminó extrañamente bien. ¿El divorcio de tus padres influyó en tu relación? No creo que haya sido eso. No, me parece. ¿Son amigos? Algo así. Eso fue una mentira. Éramos más que amigos. Mi primer amor. La razón principal por la que estoy sentada aquí en mi café favorito. Tal vez por eso llegué más temprano. Y él lleva retraso. No es una sorpresa si me preguntan. Él siempre llegaba tarde a las citas. Y eso aunque yo era la mujer. Bueno, nunca fui la típica adolescente. Él solía decirme que esa era la razón por la que me quería. Estoy emocionada. Voy a verlo por primera vez en 10 años. Me acuerdo que terminamos miles de veces y volvimos a estar juntos millones de veces. Después del colegio no seguimos en contacto como creíamos. Elegimos diferentes caminos. Extraño esas largas conversaciones. Charlábamos por horas, reíamos sobre todo. Me gustaba la manera en la que él me escuchaba y entendía incondicionalmente. Pero llegó el día en el que él nunca más lo hizo. El peor día de mi vida. Estaba pensando, ahora que se acabó el colegio y terminamos el IB, que mi tiempo libre lo quiero dedicar a escribir. ¿Y qué te gustaría escribir? No sé, algo como una historia sobre la gente de acá, la sociedad, su forma de pensar. Me interesa mucho y sé que suena un poco común, pero es que tengo ideas y formas de enfocarlo que quizás el mundo lo pueda ver de una forma que nadie lo ha visto nunca. Y tal vez después presentarlo a una editorial, comenzar una carrera, volverme famosa. Yo creo que tengo talento. ¿Una carrera? Sí, ¿Qué clase de carrera? yo quiero ser escritora. ¿Estás segura? Claro. O sea, lo que pasa es que desde mi punto de vista una escritora vive mal, trabaja mucho, gana poco, no está segura que de sus obras va a ganar suficiente plata. Pero, Nacho, ¿qué pasó con los poemas que me escribís? Vos también tenés talento, ¿no hayas pensado alguna vez en escribir sobre eso? He pensado, pero me he dado cuenta que en la realidad es muy difícil vivir de la poesía o de la escritura. Así que cambié mi idea y ahora voy a estudiar una ingeniería, algo tecnológico, de lo que esté seguro que pueda ganar suficiente plata como para vivir solo. Y además, por otro lado, si vos estudiarías literatura, o sea, se mueren tus papás, los que te apoyan y chao. Pero, ¿no crees que tengo suficiente talento como para lograrlo? No es eso, sino que no da.
¿A dónde vas? Pudimos tenerlo todo. Hoy era el día, pero él nunca llegó. Perdí la oportunidad. Él perdió la oportunidad. Ay Dios, ¿por qué soy tan dramática? Tal vez exageré las cosas y no soy tan importante para él como pienso. Tal vez él solo quiere volver a verme, volver a revivir esta muerta amistad. Pero está atrasado. No puedo seguir esperando. No estoy segura de que esto sea una buena idea. Ha pasado mucho tiempo. Tal vez debo simplemente olvidarlo y seguir adelante, como la mujer adulta que soy. Tengo que irme, pero por alguna razón mi corazón quiere seguir esperando y descubrir si puedo soportar su presencia aquí. Si pudiéramos traer de vuelta estas largas conversaciones, pero no estoy segura. He cambiado, no de buena manera, a decir verdad. Me he convertido en una persona solitaria y además de eso, soy muy complicada para él. Mi mayor deseo interior es no tenerte de vuelta. Mi deseo es ser feliz y arrancarme esta gran pena, esta amargura, esta culpa que ha permanecido durante estos años en lo más profundo de mi alma. Quiero olvidar. Lo lindo es tener a qué aferrarse. Lo malo es que son solo recuerdos.